Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre ese tema de las víctimas, a raíz de un conversatorio que va a ir mañana, pues impulsado por la revista Semana, en el que va a haber una reunión de una cantidad de personas que tienen no solamente que ver con la violencia del país, sino que quieren pensar de manera distinta para ver cómo salimos de este embrollo. Esa es básicamente la tesis, ¿no es verdad? Pero yo quería preguntarles a propósito de eso, ¿hay víctimas de primera y de segunda en este país? Porque es que es tan doloroso el tema que uno hay veces piensa que hay víctimas de primera y de segunda. Yo sí creo que hay víctimas de primera y de segunda, porque el gran problema que yo he notado, y es una percepción particular, es que la historia de Colombia ha sido una historia terriblemente ideologizada, y de hecho casi todos los aspectos de la vida colombiana y de la sociedad colombiana, que además es una sociedad criminal, así no nos guste, es terriblemente ideologizada, y por lo general la izquierda es la que escribe la historia de Colombia. Y yo creo que ha dejado de contar muchas cosas. Yo aquí me he encontrado muchas personas víctimas que pasaron la hoja y no quieren recordar nada. Uno las impulsa para que vayan y hagan uso de las herramientas del Estado y no quieren. Son muy pocas porque no hay confianza, porque en el momento en que se generó la atrocidad, la violencia que cometieron el Estado no apareció por ninguna parte, no respondió. Guardan cartapacios de fiscalía por allá podridos, de alguna defensoría del pueblo. Entonces no quieren regresar. Yo pienso que aquí hay que reescribir la historia contando de verdad cómo fueron las cosas. O sea, nosotros no podemos siempre mirar por un solo ojo. Si queremos superar la tragedia de una sociedad criminal y, como digo, terriblemente politizada, tenemos que ser honestos con nosotros mismos para saber qué fue lo que pasó aquí. Ve, y siempre dicen lo contrario, que la historia la han escrito hasta ahora los de la derecha. Los de la derecha. Sí. Pero bueno, está bien, eso es un buen debate. Sí, usted que es historiadora, ¿se la pasa a usted? Sí, no, yo no estaría de acuerdo contigo para nada. Yo no creo que la historia de este país la haya contado la izquierda. Yo creo que la izquierda ha sido en buena parte víctima grave de la situación de violencia del país. Yo pienso un poco como Pacho, es decir, voy a poner un ejemplo. Analizando, por ejemplo, lo que pasó con el bloque, con el Frente de Fronteras del bloque Catatumbo en el norte de Santander, que fue un bloque tremendamente cruel, que mató en Tibú y en La Gabarra, y masacres tremendas, sí, y demás. Descubrimos que la sociedad cucuteña en buena parte estaba muy contenta con lo que estaba pasando. Es decir, había una permisividad de la sociedad. Sí, acaben con las prostitutas y con los vagos y hagan limpieza. Y lo mismo descubrimos analizando el FOI, el Frente Omar Izaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que operó en Ambalema, en Armero, digamos en el norte del Tolima. La permisividad de la gente con el exterminio. Entonces, yo quisiera llamar la atención. No solamente hablemos de los actores armados y de de que somos una sociedad muy ideologizada. ¿Por qué no pensamos un poco en esta sociedad pasiva, permisiva, que se hace la loca, que ha visto 60 años de violencia y no se conmueve? Yo pensaría mucho más en la sociedad. Sí, los actores armados son culpables de muchas de las cosas que han pasado, pero la sociedad es más culpable, porque la sociedad ha estado ahí y le ha parecido, ha estado completamente indiferente. Eso es lo preocupante de la sociedad colombiana. Es una sociedad muy indiferente. Sí, yo quería recordar, frente a lo que está diciendo María Victoria, es los mecanismos que tienen las sociedades para reaccionar y frente a este tipo de episodios de barbarie, ¿no? Porque uno pensaría que la razón debe primar, ¿no? Digamos que el ser humano tiene una sensibilidad y hay unas élites y hay un sentido de humanidad que en el fondo prevalece. Y cuando uno se da cuenta, cuando arrancaron las masacres, digamos, la época más dura de las masacres, 90. A finales de los 90, 98 al 2002, que este país estaba
inundado de sangre, en las masacres más increíbles que ustedes, en buena hora, en memoria histórica, han reconstruido, y queda uno estupefacto frente a lo que vivió este país. Yo diría que durante 5 o 6 años, por lo menos, Colombia, digamos, la Colombia de esa Colombia urbana, esa Colombia del establecimiento, esa Colombia medianamente próspera, esa Colombia medio cosmopolita, era absolutamente ajena a lo que estaba pasando en la Colombia rural. Y increíblemente, todos los, digamos, los defensores de derechos humanos, digamos, sectores de la iglesia, algunos que denunciaban lo que estaba pasando, el cura Javier Giraldo, sí. y como ellos, habían muchas personas que empezaban y acudían a las autoridades, levantaban su brazo y decían, ojo, que aquí están masacrando, están matando a todo el mundo, están masacrando a diestra y siniestra. Inmediatamente eran estigmatizados. Eran dentro de esa visión. Sí, pero también cambiaron muchos crímenes que sucedieron antes. No estoy diciendo que antes no. Denunciaron cuando el tema cambió al paramilitarismo, pero hubo muchos crímenes de la guerrilla, y a Urabá no llegó ningún defensor de derechos humanos cuando era la matazón de contra los esperanzados, ¿sí? Generada, entre otras, la Chinita. Nadie decía nada. Cuando empezaron los de los paramilitares, empezaron las denuncias de muchos miembros de la iglesia. Para allá voy. Antes, especialmente. Pero independientemente de la masacre de la Chinita, para ponerte un ejemplo. Lo conozco y tengo el expediente. Yo era el fiscal del Comité de Derechos Humanos de Vázquez Carrizosa. Si tú quieres un comité de izquierda. El comité hizo una investigación. Y en la investigación definió, lo hicimos con el colombiano. ¿En qué año? 1980 y tantos. Y la conclusión que sacamos era que la FARC había sido la que había hecho, y se hizo público. Claro, yo me acuerdo. Es para decir que esas cosas se seguían con cuidado. Pero yo no sé, yo quisiera intervenir para yo sí soy de acuerdo con lo que estabas diciendo, María Jimena, o sugiriendo con la pregunta. Yo sí creo que en las Colombia, víctimas de primera y de segunda. Yo sí creo que obviamente que hay víctimas de una clase y víctimas de otra clase. Yo creo que la investigación, yo leería la investigación de ustedes, los ganaderos, que me parece muy importante, que se darían cuenta que los ganaderos pobres, los ganaderos pequeños, la cantidad de ganaderos sin nombre, los ganaderos que aparecen en primer plano, los que se conocen son los personajes, la gente importante. Lo mismo pasa en el país y lo mismo pasa en la izquierda. Bernardo Jaramillo Osa, una víctima muy conocida. Jaime Pardo Leal, una víctima muy conocida. Pero la cantidad de gente asesinada en este país, la cantidad de pequeños campesinos de todos los lados. Pero es que la sociedad rural, fuera la clase que fuera, igual era desconocida en Colombia. Sí, pero lo que yo quiero decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque este país no ama a su pueblo, no lo reconoce. Ese es el lío. El dolor tan grande es que la cantidad de pobladores pobres que han muerto en este país en esta guerra, que son la inmensa mayoría. Pero pobres y ricos, indistintamente. No, señora. Sí, señor. Los nombres de las víctimas ricas. Acá están ricos y pobres. Yo sé, desde pero lo una que estoy... vaca hasta más de 1000. Estoy diciendo que las víctimas son ricos y pobres, pero que se diferencia entre las víctimas ricas y las víctimas con poder y la cantidad de víctimas anónimas. Y un caso nada más, mire, los paramilitares en el proceso de justicia y paz declararon más de 50.000 homicidios hechos por ellos. El país prácticamente no le importó eso, porque la inmensísima mayoría eran pobres, gente desconocida totalmente. Y gente que, lo triste de eso es que cualquier persona de esas tiene la misma dignidad de un candidato a la presidencia de la izquierda, y tienen la misma dignidad, que un ganadero importante, y tienen la misma dignidad que un empresario importante. Pero es que el tema no es ricos y pobres. El tema es que víctimas son todos. Yo le tengo a usted casos de gente importantísima que la destruyeron completamente y le acabaron su vida y su patrimonio. Y eso no lo conocen en Bogotá. Lo conocen en Santander, lo conocerán en Bolívar,
Entonces, no entiendo el punto suyo de que los pobres son los desconocidos y los ricos. Son la inmensa mayoría. Pero son anónimos todos. Entonces, porque hay más pobres que ricos. No, digamos que... Básicamente ¿Cómo eso es lo que que no? pasa. No, digamos que yo creo Porque que... no tenía influencia. Pero evidentemente... Bogotá era desconocido. Evidentemente hay unos que son conocidos y el país los ¿Por qué no es lo conoce. mismo? Pero mira, el tema es que, digamos que la vida es la misma y vale lo mismo y los derechos de una persona y la dignidad de una persona es la misma, desde el presidente de la República de Colombia hasta el último campesino que puede estar en el último rincón de Colombia. Y en eso yo, digamos, creo que evidentemente esa dignidad a la percepción de mucha gente no es la misma. Y realmente eso es un poquito lo que se ha venido construyendo. Ahora, yo sí creo que también una reflexión en torno a esta violencia y a lo que se ha vivido es el concepto de lo rural. Y yo creo que un país como Colombia, que se ha construido a través de las regiones, donde la historia de Colombia y la construcción de la nación se ha hecho a través de las regiones, y que es un país que no reconoce esas regiones, que no reconoce esa ruralidad, y que la ha aprendido a dibujar es a través de la violencia. Entonces, cuando uno habla de Macayepo y de la Chinita y de las Delicias y de Patasco y del Salao y etcétera, etcétera, ¿no? va construyendo pues, un imaginario de país, de lo rural, a través de la muerte y a través de las masacres. Yo siempre me preguntaba... Entonces, eso es lo que a mí me aterra y donde, en el fondo, es donde tenemos que empezar a acercar esos dos países. Esos dos países. Es un país... Y evidentemente lo que pasa en el, digamos, en el Arauca, en Caquetá, eso no es tan importante para quienes tenemos el poder desde la política o desde los medios de hacerlo visible. Pero ahí voy, Alejandro, los medios. ¿Dónde estábamos los medios? Yo siempre me he hecho la pregunta, cuando se hacían las masacres, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Pues eso es lo que, esa es mi reflexión. ¿Dónde estábamos? Yo no terminé mi argumento. Cualquiera de las masacres. inicial, ¿Pero usted de dónde planteando- es? ¿Cuál es su origen? Yo ¿Dónde nació? soy de Bogotá, Bogotá. pero no significa, es que usted cree que por el hecho que yo soy de Bogotá, No, pero no. mi familia... Yo pregunto es todas- para ver porque la mayoría venimos de otro lado. Lo digo simplemente por... No, Sí, pero el no hecho, importa. no, pero es lo mismo, usted puede venir de Cali y eso no nos hace ni de primera ni de segunda, sino nos hace conocer una realidad distinta. Y no significa, o sea, yo le aseguro que conozco mejor el país que usted siendo yo de Bogotá. Se lo No aseguro. creo. Ah, no, sí, eso se lo aseguro. Que es la tesis experiencia suya. sí, pero no que es tanto la conocimiento. tesis suya. Mira, No, yo- esa sí yo- no se la compro. Lo que quería mencionar era que precisamente en el tema de los medios, que es el tema en el cual yo trabajo, La pregunta y es... en esos 6 años, y el argumento que no logré, digamos, concluir ahorita, donde se cometieron, digamos, gran parte de las masacres, en este caso paramilitares, pero también sucedió cuando las FARC, cometieron las ¿sí? FARC, era donde los medios no dijeron nada o muy poco. Y la justicia, Nada. o sea, uno, los medios, digamos, dijeron muy poco. Y dos, la justicia, las pocas denuncias que se hicieron, no avanzaron. Sí, de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Semana, y no es por echarle porras a Semana, Semana fue el único medio, y te lo digo porque... Pero a partir del 2005. no, 2000, ¿sí me no. entiendes? De 2004 a 2005, porque Sistemáticamente Semana se dedicó a documentar el horror. en 2000, no, En las, 2000, masacres. a partir del 2000, pero antes del 2000, perdón, a partir del 2000, porque No antes sabíamos del 2000 que no fue la había, época del no 90. había, Sí, estaban digamos, conociendo también. Estamos, digamos que hubo una época y donde los medios regionales no registraban. No, yo fui a Los medios varias, regionales pero no me daba cuenta registraban que eran los temas. masacres. La parapolítica. Entonces el tema de la parapolítica se denunció en Bogotá, Sí. cuando era un fenómeno evidentemente regional. Entonces uno se pregunta, ¿cómo desde Bogotá termina denunciando un tema que ha debido Que es denunciar regional. o la Fiscalía Regional, o el medio regional, o las autoridades regionales? Entonces termina saltando por Bogotá, Claro. que eso me parece también un poquito... Sí, pero ¿sabes cuál es la imagen? Para mí, ¿qué sintetiza el horror de este país? Los ríos. Los ríos en Colombia son depositarios de cadáveres. Cuando uno va, por ejemplo, y Me no hay tocaba ver. conciencia en Colombia sobre eso. El Magdalena, el Cauca, el Patía. Tú miras los ríos y hablas con la gente que vive en las riberas
y la gente te cuenta que bajan cadáveres, y bajan cadáveres, y bajan cadáveres. Es decir, a mí eso me parece la cosa más, porque esos son ciudadanos colombianos que desaparece su rastro, porque una vez que echan un cadáver al río, no se vuelve a saber de esa persona. Además se lo pasan de orilla a orilla, ¿no? No. Si va llegando para acá el cadáver, lo empujan para que llegue al otro lado. Sí, porque recoger los cadáveres del río, la persona se pone en riesgo. Pero sí, además pero aprendieron lo partían de tal manera, o los partían, los despedazaban de tal manera que aprendieron a que no tuvieran que flotar en el río, sino que se hundieran, que es una de las cosas más horribles que pasaron también. Las tácticas nuevas las últimas eran a ver cómo hacían para que el cuerpo no se viera. Eso pasó en los primeros, a mí me tocó ver muchos, pero yo nunca más volví a ver lo que vi a comienzos de los 90. Sí, estamos hablando de cosas horribles. Sí. Pero para mí este es un país, Colombia se precia de ser el país de la gente más feliz del planeta, y a mí me parece que somos un país melancólico, somos un país fratricida, capaces de extrema crueldad. O sea, yo no me creo ese cuento que nos venden de que somos un país feliz. Yo creo que somos un país muy triste, con un duelo. La pregunta, Victoria, es ¿cuál país? Ese es el país. Es que hay dos países. ¿Qué es el problema? Sí, es que hay dos países. Es que, por eso digamos, es un país de unas contradicciones profundas. Exactamente. Y la gran contradicción, y es más, lo menciona en un documento que acaba de publicar Jim Robinson, uno de los mejores académicos de Harvard, que se publicó un gran libro sobre por qué fracasan las naciones, y habla sobre esa fractura y por qué él dice que más allá de que se llegue a un acuerdo de paz con las FARC, y que eso puede ser muy positivo, muy bonito, muy chévere, y que ojalá suceda, dice que en la medida en que Colombia no resuelva esa fractura entre lo que pasa en lo rural y en lo que pasa en el poder central, este país no va a avanzar. Sí, de acuerdo. Y eso, digamos, es un tema muy de fondo, y en eso, en la medida que uno no logra acercar y tener unos puentes y entender lo que eso significa para cada uno de nosotros, que en el caso mío, que trabajo en un medio de comunicación de la gran prensa en Bogotá, y yo tengo que jugar un papel a ese respecto, y el empresario y el político, etcétera, de ver un poquito cómo resolvemos colectivamente por la vía de integrar eso, digamos que ese país, digamos, anónimo y desconocido a la modernidad o algo de la dignidad, al menos, no sé. Pues Alejandro, yo lo que veo también es que tenemos 5 minutos para ir finalizando, y la pregunta es ¿cuál es ese país que queremos? No, lo primero que yo pienso es que nosotros tenemos que aceptar, todos los colombianos, que somos responsables de lo que ha pasado aquí, todos, por acción o por omisión, y que juntos tenemos que asumir esta responsabilidad de lo que ha sido la quiebra del país, digo, de todos los lados de la política, de todos los lados de la economía, de todos los lados de las universidades, de todos los lados de los liderazgos del país. Todos somos responsables de lo que ha pasado aquí, y todos tenemos que implicarnos en la salida de esto. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la intervención de Liscano antes, invitando al perdón, porque si no tenemos el coraje de irnos hasta allá, no hay salida posible. No basta con parar la guerra, no basta ni siquiera con la justicia restaurativa. Si no se produce el perdón en Colombia, la posibilidad de que salgamos realmente a una posibilidad de vivir juntos en este país no va a ser posible. Y yo añadiría una cosa, yo estoy de acuerdo con esa ruptura entre lo rural y lo urbano, pero también, no creas, al interior del urbano. Hay que ir aquí, hay que ir a Soacha, donde estaba hablando aquí Luz Marina hace un ratico. ¿Qué pasó en las comunas de Medellín? ¿Cuáles fueron los muchachos que quedaron entrenados por Pablo Escobar y que se hundieron más y más en eso? ¿Por qué no pasó nada en el poblado? O prácticamente nada. ¿Y por qué la seguridad de la ciudad se centró en Laureles y en el poblado? Y el resto de la ciudad de Medellín fue acrecentando la situación tan dolorosa. ¿Qué pasa en Agua Blanca, en Cali? ¿Qué pasa en los grandes barrios populares de Cartagena? Uno de los sitios más terriblemente divididos de Colombia e inequitativos. Un poco para complementar lo que estás diciendo. Y son los muertos de esos barrios pobres, los que a mí me parece que son tan tristes. Como la otra cosa que hay que hacer es sacar la política de la guerra. Por favor,
La derecha sentido? y la izquierda han combinado aquí, han hecho la combinación de todas formas las de lucha, yo estoy de acuerdo. Eso hay que si no logramos radicarlo de lado y lado. Sí, está. Toya, la última reflexión en esta noche larga. Yo tengo mucha esperanza en lo que está pasando en La Habana. El país estaba muy escéptico al principio y me da la impresión de que poquito a poco el país va como subiéndose ahí en esa ventanita que se está abriendo. Y si logramos realmente transformar el país rural, poquito a poco, va a ser muy difícil. Yo pienso que Colombia de golpe puede dar ese paso. Yo tengo esa esperanza. Yo no he sido para nada una persona positiva. Yo soy muy escéptica con este país, pero ahí siento yo que es una muy buena yo siento noticia, que ahí puede haber algo. Eso me gusta. Ay, sí, ¿no es cierto? María Fernanda, ¿qué desea usted? ¿Qué Pues cree la que verdad, yo sigo pensando que los Usted diagnósticos no es muy son optimista. equivocados. Y con todo el respeto de la experiencia de ustedes, aquí nos hemos sentado históricamente sobre falsas premisas de que la violencia es por las causas objetivas. La 8ª conferencia de las FARC señala que es que hay que combinar formas de lucha, cualquier método es válido, y todos sabemos que los movimientos sociales y las respuestas sociales son causa y efecto. Son un conjunto de conductas individuales. Los paramilitares fueron producto y fueron atroces, producto de atrocidades anteriores. Y de ahí se dieron toda clase de mezclas, que ahora son bacrines, no bacrines, fuerza pública también contaminada por la variable del narcotráfico, que eso no se nos puede olvidar. Esta es una sociedad podrida por el narcotráfico. ¿Qué pasa en este momento? ¿Y qué considero yo? Yo no confío en los diálogos de La Habana, pero sencillamente por una cosa. No nos van a dar recetas los victimarios. No admitiría yo éticamente que nos dieran recetas mientras el 95% en Colombia sea impunidad. Alejandro. No, Un segundo. Que realmente que este tema de la reconciliación es un tema de cada uno de los colombianos y todos los que nos están viendo en este momento, que entiendan que hagan un acto de conciencia y asuman su papel como colombianos en este proceso, que esto es un tema de todos y no del gobierno de turno o del líder de turno que hay en televisión, sino que cada uno tenemos un pequeño paso que dar. En el fondo, sí, este ha sido un programa no solo para hablar sobre las víctimas, sino para saber quiénes somos, ¿no es verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches y hasta pronto.